Cuando pensamos en la Reforma Protestante, seguro que se nos vienen a la mente nombres como Lutero o Calvino. Pero, ¿y si les dijera que hay una figura crucial, un hombre que unió muchas de las piezas y que sin embargo ha sido en gran parte olvidado? Hoy vamos a sacar a la luz la historia de ese hombre. La pregunta clave es esta. Con tantos titanes teológicos, cada uno con sus ideas tan firmes, ¿quién fue el que trabajó incansablemente tras bambalinas para tratar de mantenerlos unidos? Ojo, no fue alguien que buscaba crear su propio movimiento, sino alguien que luchaba por la solidaridad. Su nombre es Martin Bucer, y es, muy probablemente, el reformador más importante del que nunca han escuchado. Un líder que actuó a la sombra de otros, pero desde una ciudad que se convirtió, al menos por un tiempo, en la mismísima capital del mundo protestante. Ok, para que nos ubiquemos, aquí tenemos una rápida cronología de su vida, desde su nacimiento en 1491 hasta su muerte en el exilio en 1551. Su trayectoria estuvo marcada por momentos clave que no solo definieron su vida, sino que de hecho influyeron en todo el curso de la historia de Europa. A ver, empecemos por el principio. ¿Cómo es que un hombre que comenzó su vida en un claustro se convirtió en una pieza central de una revolución religiosa? Bueno, todo comienza con su formación inicial. Con apenas 15 años, Bucer se unió a los dominicos. Ahora, a diferencia de los monjes que vivían aislados, los frailes como él hacían sus votos de pobreza, castidad y obediencia, pero servían directamente en la comunidad. Su destino parecía ser una vida de predicación dentro de la Iglesia Católica. Pero entonces, llegó este año. En abril de 1518, un Bucer de 26 años escuchó hablar a un tal Martín Lutero. Y ese encuentro, créanme, lo cambió absolutamente todo. Quedó completamente cautivado. Y esta fue la idea que lo encendió todo, la convicción de Lutero de que la salvación no se ganaba con obras, sino que se recibía únicamente por la fe. Para Bucer, esto fue una revelación total, la chispa que puso en marcha su propio espíritu reformador. Y esto significó una ruptura radical con todo lo que conocía. Bucer no solo abandonó la orden dominica para predicar el evangelio, sino que rompió sus votos y se casó, y nada menos que con una exmonja llamada Elizabeth, un acto verdaderamente revolucionario para la época. Ahora, veamos cómo esta revolución personal convirtió a Bucer en una figura central de todo el movimiento. Su nuevo hogar, Estrasburgo, se convirtió en el escenario de su obra más importante. Bajo el liderazgo de Bucer, Estrasburgo se transformó en un auténtico centro neurálgico del protestantismo. Muy influenciado por el espíritu de Erasmo, que buscaba la unidad cristiana por encima de todo, Bucer fomentó un ambiente donde las ideas podían discutirse abiertamente, y esto atrajo a reformadores de todas partes. Y aquí es donde su papel como unificador se vuelve clarísimo. A él no le interesaba crear buceranos o seguidores propios. Su misión era ser un puente. De hecho, organizó una reunión histórica entre Lutero y Zwinglio para resolver su mayor desacuerdo, la naturaleza de la Cena del Señor. Y aunque el encuentro finalmente fracasó en ese punto, demostró que la prioridad de Bucer era la unidad del movimiento, no su propia fama. Pero ojo, Bucer no era solo un mediador, también fue un gran innovador en el funcionamiento práctico de la Iglesia. Y su siguiente contribución cambiaría la vida comunitaria de la Iglesia para siempre. Bucer creía firmemente que la fe tenía que manifestarse en la conducta. Le insistió una y otra vez a las autoridades de la ciudad para que impusieran una disciplina moral más estricta. Pero, ¿qué pasó? Se negaron. Así que, en lugar de rendirse, tomó el asunto en sus propias manos. Su solución fue formar grupos voluntarios dentro de las congregaciones. El objetivo, la rendición de cuentas y la disciplina mutua, y con esta innovación se convirtió, quizás sin quererlo, en el padre de lo que hoy conocemos como los grupos pequeños en las iglesias. Y esta innovación tuvo un espectador muy pero muy importante. Un joven Juan Calvino, que estaba exiliado en Estrasburgo, vio este sistema en acción. Quedó tan impresionado que cuando regresó a Ginebra, construyó su sistema sobre esos mismos principios. Esto nos muestra el enorme alcance que tuvo la influencia de Bucer. Y así llegamos al capítulo final de la vida de Bucer, donde veremos cómo se consolidó su legado, incluso en medio de la tragedia personal y el exilio político. Aquí hay un detalle personal fascinante. Tras la muerte de su esposa Elizabeth, Bucer se casó con Wybrandis Rosenblatt. Ella era apodada la novia de la Reforma, porque ya había estado casada con otros 3 importantes reformadores y todos habían fallecido.
Trágicamente, Bucer se convertiría en su cuarto y último esposo reformador en morir. Hacia el final de su vida, los vientos políticos cambiaron. Una nueva política imperial obligó a los protestantes a readoptar prácticas católicas. Bucer se negó a ceder, así que aceptó una invitación de Thomas Cranmer y se exilió en Inglaterra, donde se dedicó a enseñar en la Universidad de Cambridge. Bucer murió solo 2 años después, en 1551. Al final, su legado no es el de un fundador como Lutero o un sistematizador como Calvino. Se le recuerda por algo quizás más difícil. Fue el pegamento alemán de la Reforma Protestante, el hombre que luchó incansablemente para mantener unido un movimiento que corría el riesgo de fracturarse. La historia de Buceleir nos recuerda que la historia no siempre la escriben los fundadores, sino también los unificadores. Y esto nos deja con una pregunta para reflexionar. ¿Qué otras figuras ocultas, qué otros pacificadores y conectores han moldeado silenciosamente nuestro mundo sin recibir el crédito que realmente merecen?